Mateo 13:24 dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Y entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra y gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad revelada. ¿Qué consejos, Señor, encontramos en estos versículos? ¿Qué errores debemos de evitar? Pero sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu alimente nuestro ser espiritual y que use mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, quiero dar la bienvenida, ¿no? Todos los que también están ahí por las redes sociales y todos aquellos que están aquí presentes. Mateo es el libro que lo escribe Mateo, ¿no? Valga la redundancia, es un judío, pero es un judío que trata de explicar a otros judíos que Jesús es el Mesías, por eso nuestra serie se llama El Rey Mesías, y lo más importante que quiere hacer Mateo es explicarles que el reino de los cielos, que el reino de Dios ya llegó. Pero no es el reino de Dios que ellos pensaban, o mejor dicho, que habían interpretado, porque no tenían con claridad a qué reino se refería. Los judíos en el Antiguo Testamento esperaban un reino literal, o sea, un rey, el Mesías, que se sienta en su trono, que tiene sus gobernadores y que Israel iba a crecer y surgir tanto que al Imperio Romano lo iba a eliminar, así como lo hizo Moisés y luego con el faraón y luego vino el Reino Unido, David, Salomón. Ellos pensaban que iba a venir con mayor fuerza, pero el reino al cual se refería Jesús era a un reino espiritual, un reino que se viene a posicionar en los corazones de las personas donde Él quiere ser tu rey. Él quiere gobernar en tu corazón. Y entonces este reino espiritual es el que está hablando y refiriéndose así. Por eso tenemos hoy en el título historias que describen el reino del Mesías. Va a haber un reino literal, pero va a ser en el futuro. Él va a reinar sentado en su trono, pero va a ser en el futuro. Y para poder entender bien respecto a lo que vamos a hablar sobre estas historias del reino, quiero hablarte un poquito de la salvación. ¿Cómo es que nosotros somos salvos y a qué se está refiriendo estas parábolas que vienen? Miren, la salvación tiene que ver con el presente, o peor, mejor dicho, el pasado, el presente y el futuro. En el pasado tenemos que ver que según Efesios capítulo 1, especialmente a partir del versículo 4, el Señor Dios nos predestinó, nos escogió. Y en la cruz del Calvario nos redimió, nos volvió a comprar del pecado y de la condenación de la ley, nos perdonó nuestros pecados y nos adoptó como sus hijos. Por eso ahora somos hijos de Dios. Todo eso lo hizo en el pasado, es decir, la salvación ya en el pasado está hecho. Y en el presente, cuando ahora somos salvos, algo que es en el pasado, que también nos santificó, y eso se le llama la santificación posicional, sucede la santificación progresiva, es decir, el hecho de que yo día a día le diga no al pecado y por lo tanto me hago santo. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es un asunto del pasado que ya soy, y en la santificación en el presente lo llamaríamos, pero todavía estamos en este proceso de ser santificados. Pero ya soy santo, sí, pero todavía me estoy santificando. ¿Me entienden, hermanos? Ya, pero todavía.
¿Y por qué todavía? Porque hay una de las etapas en el futuro que se llama la glorificación, que el cristiano todavía no se ha completado su salvación. O sea, no ha sido glorificado. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos, si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces la salvación tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y en el pasado, ¿ya soy salvo? Sí, porque el Señor me predestinó, Él me escogió, me redimió, me perdonó, me santificó, pero todavía me estoy santificando, todavía no he muerto o todavía no ha venido Jesús. Y en esa etapa del todavía es donde Jesús explica lo que viene del reino de los cielos. Así que ahí estamos. Amén, hermanos. Entonces, el bosquejo de este estudio es el siguiente. Hablando de las parábolas del reino, del 24 al 30, la parábola del trigo y la maleza, del 31 al 32, la parábola de la semilla de mostaza, del 33 al 35, la parábola de la levadura, y del 36 al 43, la parábola del trigo y la maleza es explicada. Leemos entonces otra vez el texto que ya hemos leído al principio. Versículo 24 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. En el tiempo de Jesús, todos los judíos sembraban. Todos. La gran mayoría, ¿no? Excepción el sumo sacerdote, pero sembraban, usaban herramientas artesanales y obviamente este sembrador va a plantar en su campo. ¿Qué sucede? Versículo 25. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, y lo he remarcado, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. En algunas versiones dice cizaña, o dice la maleza, que vamos a ver, pero son hierbas malas en la noche. No sé si ven la noche, si se puede ver, solo los espirituales pueden ver. Ven, hermanos, al sembrador que está con el trigo. Si estás viendo, es porque eres espiritual. No, mentira. Este enemigo quiere hacer daño de forma intencional en el campo del agricultor. Y cuando dice vino su enemigo, miren, podemos entender que se refiere a Satanás, porque sabemos que es el enemigo, y Lucas 10, 18 y 19 también lo habla. Puede ser los falsos maestros, que Mateo 7 ya nos habló, y segunda de Pedro, capítulo 2 también, que eran una mezcla de gnosticismo y judaísmo, o cualquiera que falsifique el reino, el evangelio del reino, como dice Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, que en el postrer tiempo, en estos tiempos finales, van a venir hombres amadores de sí mismos, ¿se acuerdan? Inclusive Pedro dice, van a hacer mercadería de ustedes, van a hacer negocio con ustedes, con la fe, y eso es lo que hoy día lo vemos. Enemigos que vienen y plantan esa semilla de forma intencional, porque algunos me preguntan a veces cuando ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, y me dicen, pero ¿no se darán cuenta que están en error? Y yo, sí se dan cuenta. Sí, si lees la Biblia te das cuenta. No sé que no tengas, ¿no? Pero están cómodos con su situación económica, ¿no? ¿Qué sucedió? Versículo 26. Cuando el cultivo, dice el texto, comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Porque obviamente, ¿no? Ahí está la semilla y están esperando. Y la maleza es como esta. No sé si ustedes diferencian el trigo y la cizaña de esta imagen. No se podía diferenciar hasta que cuando crece y ya está este tamaño, dice que la maleza tenía un color más morado, porque esto es más en Israel. Y entonces se dan cuenta, oye, creció la mala hierba. Porque nosotros, a veces yo me imagino mala hierba, la que crece en mi jardín, ¿no? ¿Saben cómo es esa mala hierba? Es como un tipo arbolito, ¿no? No, esta mala hierba era así, era muy parecido a lo que crecía el trigo. ¿Y qué pasó? Versículo 27, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla, y recordemos que la buena semilla es la palabra de Dios, ya Jesús lo explicó, está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Así que estos van corriendo donde el amo, donde el señor, el agricultor, y le preguntan, Señor, ¿y qué pasó? Versículo 28. Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor.
Y miren la idea de los trabajadores. ¿Qué dijeron? Entonces, solución, ¿arrancamos la maleza? Le preguntaron. Yo creo que si hubiera sido ese agricultor diría lo mismo, ¿no? Arrancamos, porque es lógico, ¿no? Porque va a crecer o lo va a ahogar o no sé. ¿Y qué dice el agricultor? Versículo 29. No, contestó el amo. Si ustedes lo hacen, también arrancarán el trigo. Jesús nos acaba de narrar otra parábola de los 4 terrenos, ¿se acuerdan? O la parábola del sembrador. Y nos ha explicado que hay 4 respuestas a la buena semilla o a la palabra. Y la primera es que aquella persona que escucha el evangelio, y es como ese terreno pedregoso, o el camino, mejor dicho, y cae, y vienen las aves y se lo comen, es decir, aquellas personas no entienden el evangelio. El enemigo está metido hoy en el mundo, él es el Dios de este mundo. Y también nos ha explicado que hay personas que reciben con gozo y alegría, ¿se acuerdan? Pero no tienen raíces profundas. Cuando vienen los problemas, se van de la iglesia. Y no solo de la iglesia, o sea, dejan al Señor, ¿no? Pero también hay otros que sí parecen un poquito más, que escuchan, pero no tienen compromiso, dice la Biblia. Vienen las preocupaciones de la vida o les parece más atractivo el mundo y empiezan a negociar su fe. Sus principios se empiezan a negociar porque creen que están perdiendo si son cristianos, o viene la persecución y al final no están en la iglesia. Y hay una buena semilla que cae en buen terreno y produce 30, 60 y 100 por uno. Y Jesús nos está diciendo ya claramente que así es el reino, pero acá nos explica otra verdad espiritual, porque así eran las parábolas, historias de la vida cotidiana, porque todos sabían qué sembrar, nosotros no lo sabemos, pero ilustraban una verdad espiritual, ¿recuerdan? Y esa verdad espiritual era para aquellos que querían entender, que querían más, quiero escuchar, pero también escondían una verdad de aquellos que no les interesaba escuchar. Y ahora, en esta parábola, Señor, le preguntamos, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Qué verdad espiritual nos quieres enseñar? No sé si resaltan ustedes la verdad espiritual, pero la verdad es esta. Va a haber trigo y cizaña, trigo y mala hierba, que van a crecer juntos, que parecen, pero no son. ¿Y qué los va a diferenciar? Sus frutos. Ya en el círculo de Jesús, los 12 apóstoles, habían 11 que fueron trigo y uno que fue mala hierba. ¿Quién fue ese, hermanos? Judas. Ya en el tiempo de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, y ahora diríamos ya en el tiempo hoy, hermanos, acá, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, vemos no solo vidas cristianas, vemos iglesias, vemos movimientos, vemos personajes que parecen, pero no son. ¿Y cuál es la reacción que deberíamos de tener? Nosotros podemos decir, hay que denunciarlos a ellos, hay que hacer esto. Y Jesús dice, puede ser que sí, puede ser que no, pero ojo, tú no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. No vaya a ser que si quieres agarrar la maleza, la mala hierba, termines arrancando el trigo. Porque si miramos acá ahora de forma global, ahorita vamos a ver, pero de forma local, miramos y decimos, ese hermano que está ahí no me parece cristiano. Hay personas, ¿no?, que vienen así, ese parece pero no es, parece pero no es, no sé por qué lo tienen ahí en la iglesia, no sé por qué. Bueno, hay que tener paciencia y fe, no nos corresponde a nosotros, ¿no? No nos corresponde. Miren, el amo agarra, le dice, no, cuidado, no vaya a ser que agarren lo que parece, pero no es, o quizás sí es, pero parecía que no era. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál creen que es trigo y cuál creen que es cizaña o mala hierba? Mírenlo bien, ¿saben cuál es? Miren, esta es la maleza. ¿Pero es parecido? Sí, es parecido. ¿Y en qué se diferencia? Porque este es el trigo, que es más gordito, ¿no?
Y al final el trigo pues tiene grano, semilla, fruto. ¿Pero es parecido? Sí, sí. Y el Señor nos está diciendo, tengan cuidado, tengan paciencia. Y aquí podríamos entender, porque ahora, mira, han pasado 2000 años, y podemos entender, si hablamos de la iglesia, tengamos paciencia con los jóvenes. Y yo les digo porque yo crecí en una iglesia, y si ustedes me hubieran conocido de adolescente, al toque hubieran dicho, expúlsenlo a ese hermano. Expúlsenlo. En serio, hermano, no sé. A mí me gusta estar siempre un poco a la moda, siempre ha sido mi característica. Y si me ven así algo a la moda, bueno, no piensen que es de ahora, ¿no? Y en ese tiempo se acuerdan, o sea, cuando yo era adolescente, también estaba de moda el pitillo. Yo iba al colegio, ¿se acuerdan o no? Y con unos maletines así, de tipo del cuartel, ¿se acuerdan o no? Se andaba largo, no sé si se acuerdan ustedes, hermano, esa época, ¿no? No sé, hermano, no sé. Y andaba con los botones de la camisa hasta acá, no sé si ustedes se acuerdan. Abierto, ¿sí, hermano Javier de mi época? Pues se acuerda, ¿sí o no? Hasta acá, ¿sí o no? Era normal. Y el pastor decían, a la iglesia tienes que venir así hasta acá. Yo andaba así. Dice, a botones si quiere entrar a la iglesia. Pero pastor, y empezaba a cuestionar. La segunda, disciplina me pusieron, hermanos. Disciplina por andar con la camisa así, hasta acá enseñando. No tenía vellos, ¿no? Pero era la moda, pero, hermanos, era la moda. Imagínense, ¿no? Y entonces era como mirarme y decir, no creo. Y por eso nosotros, basado en mi experiencia, basado en lo que dice el Señor, tengamos paciencia con los jóvenes, porque no sabemos si son trigo, pero tengamos cuidado, porque no sabemos si son mala hierba. Pero Jesús dice, no vaya a ser que si tú agarras, no pasa nada, descalificamos a esta persona, terminemos arrancando el trigo. Y también lo segundo es que tengamos paciencia con el recién convertido, con el que recién está viniendo a la iglesia. Porque también lo puedes ver así, decir, este no, me parece, pastor, medio malandrín, ¿no? Ese parece medio raro, pastor. Tengamos paciencia. O sea, Jesús dice, no es tu trabajo arrancar la espiga o el trigo y la mala hierba. No es tu trabajo. No lo es. Entonces, lo que está diciendo, evita ser ese juez o ese que se cree no Dios y decir este sí, este no, este yo lo separo. Y cuidémonos también de algunas iglesias que a veces tratan de hacer esto, ¿no? Estas iglesias son cristianas, estas no. Porque si hay iglesias legalistas que si me vieran predicar así como estoy ahorita, pues me he quitado mi saco, ¿no? Ya por este calor, hermano, ¿sí? ¿No? Pero si me vieran con mi corte, dirían, ese no es pastor. Y si me vieran con mi barba, menos, ¿no? Porque hay iglesias, yo fui a una iglesia legalista un día, a llevarle una invitación a un pastor de esa iglesia, y me dijo el encargado que yo no podía hablarle cara a cara al siervo si no estaba rasurada mi barba, porque tener la barba es pecado. Dios mío, dije, wow. Y este corte, peor, te dirán, hermanos. Y algunos parecen, pero terminan que no son. O sea, que no nos debe de sorprender que alguien parezca una iglesia y a veces acá le falta gritos, pastor, para sentir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se siente con el amor, ¿no? El amor. Hace 2 años en Colombia había una iglesia que crecía y el pastor terminó diciéndoles que el 29 de enero venía Cristo y todos estaban emocionados, ¿no? Esperando al Señor, y vendieron sus casas, sus cuentas las depositaron del pastor, y el 29 todos se juntaron y esperaron que venga Cristo, y nunca vino. Y nunca vino. Y el único que desapareció fue el pastor. Hasta el día lo están buscando, ¿no? De hoy, ¿no? Hermanos, si miramos en toda la historia de la iglesia, hay iglesias o movimientos que parecen, pero no son. ¿Y cómo lo vamos a reconocer entonces?
Por sus frutos. ¿Y cómo vamos a reconocer ese movimiento si es de Dios? Por sus frutos. ¿Y cómo vamos a reconocer si un cristiano realmente es cristiano? Por sus frutos. Porque parecen muchos, pero no son. Y recuerda esto, hermanos. No es trabajo del cristiano arrancar a los que parecen mala hierba cuando podría ser trigo. Porque al final el juicio es de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Dos cositas. Paciencia y fe. Paciencia y fe, ¿no? Y siempre bromeamos, digo, Señor, porque hay unas ovejas, hermanos, que vienen a la iglesia. Dice, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo ahorco ahorita, ¿no? Porque hermanos, no sé, hay unas ovejas. No sé si vieron un videito, ¿no? Una oveja, el pastor lo saca y la ovejita, ¿no han visto de un hueco? Y se va corriendo la ovejita y se vuelve a meter a otro hueco. Entonces, a veces hay ovejitas así, Dios mío, dame paciencia, Señor, ¿no? Dame paciencia. Y Jesús nos está diciendo en esta parábola, tengamos paciencia, no es tu trabajo. Y el versículo 30 dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Y entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No es tu trabajo, es mi trabajo. No es ahora, es al final de los tiempos. Y yo soy el que establezco el juicio. Y si es cizaña, ¡ay, viene el juicio! ¿Cuál es el juicio? Se van a quemar. Se van a quemar. Y Jesús está hablando del infierno, no es que no está hablando del infierno, pero tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de la cosecha, y ese es el día final, y donde lo va a separar lo que es mala hierba de lo que es el trigo, y lo pondrá así en montones y se va a quemar en el lago de fuego. A él le corresponde, no a nosotros. Como les dije, es triste a veces, ¿no? Que dicen, esos que predican, y a veces creen que hay que predicar con corbata para ser pastor. Dicen, no, y sin corbata, y todavía son pastores. Y hoy día están tristemente en muchos problemas. Hay muchas iglesias hoy que están siendo cuestionadas por varias cosas, y al final, ¿quién es quién? ¿Qué es qué? Tengamos mucho cuidado frente a eso. Recuerden esto, hermanos, que lo que estamos hablando es que los mayores engaños otorgados por el diablo al reino de Dios, ¿sabes cuáles son? La religión y la religiosidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque parecen ser verdad, pero al final no lo son. La religión es lo que parece, porque o sea, hay personas que me dicen, ¿pero acaso no todas las religiones adoran al mismo Dios? Le digo, no. Y hace poco una persona me dijo, pero pastor, ¿acaso el Dios de los católicos no es el Dios de los cristianos evangélicos? Y yo le dije, lo siento, pero no es. Pero si adoramos al mismo Dios, yo le dije, no lo es. Y un pequeño ejemplo te voy a decir por qué el Dios de los católicos o el Jesús de los católicos no es el Jesús de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque según la tesis católica dicen que es la mamá María la que intercede. Y que si tú quieres ir a Jesús, tienes que hacerlo a través de María. Y hasta ahí suena bien. Pero a Jesús lo están considerando alguien que no tiene el conocimiento de lo que te pasa. O sea, es como que Jesús estuviera así, ¿no? Te están golpeando, estás sufriendo y Jesús está. ¿Y qué tienes que hacer? Órale a la mamá. Y le pides a la mamá y la mamá viene, está así, Jesús. ¿No? ¿Qué pasó? Hazle un favorcito a Malú, a hermana Marilú. Me ha pedido. ¿Y qué le ha pasado a Marilú? Esto le ha pasado, le están sufriendo. Hazle. Ya, mamá, te voy a hacer caso. ¿Ese es el Jesús de la Biblia? El Jesús es de la Biblia. Lee Filipenses, lee Colosenses. Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él sostiene todas las cosas, hermanos. Él es omnisciente, Él es omnipresente. No es alguien que está distraído y que necesita que le recuerden, que le hagan el favor para que ayude a una persona. Él es el Dios Todopoderoso.
Entonces, ¿cómo podría ser el mismo Dios? Un pequeño ejemplo, te puedo dar un montón. Pero la religión parece, pero no es. Y lo triste es que dentro de la iglesia evangélica hay religiosos, muy religiosos, que parecen, pero no son. Esos son los mayores engaños que ha lanzado Satanás, y por eso dice, tengan mucho cuidado, porque parecen. Quizás, y ustedes han visto cómo crecen juntos, ¿no? Y es curioso que a veces está sentado al lado tuyo, no digo que es el que está a tu lado, pero puede ser que esté sentado. Y son los que hablan bonito, pero los que no hacen nada. Son los que hablan en contra de la injusticia, pero son injustos en el trato a su prójimo o a su misma esposa, esposo, sus hijos. Son los que hablan, hermanos, que la iglesia debe hacer esto o ayudar, y no dan ni un sol para ayudar al más necesitado. Religiosos que no tienen frutos. No predican, no evangelizan, no ayudan al prójimo, no ayudan para la misión de Dios. Hermanos, no dan sacrificio de alabanza que confiesen su nombre, nada, pero son buenos para observar. Ese es un religioso que parece, pero no es. Recordemos que Jesús nos está diciendo ahora, así es el reino de los cielos. Ahora, 31-32, la parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. 32 es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, dice, crece hasta llegar a ser un árbol. Y ahí está otra verdad que nos da con esta parábola. ¿Qué dice? Vienen los pájaros y hacen nido. Jesús nos está hablando de las parábolas del reino, ojo, y miren, esto es 20 milímetros, y miren cuánto es una semillita. O sea, chiquitititito, 2 milímetros, no sé, algo así, ¿no? Milímetro, chiquitititito. Y cuando crece en Israel, son enormes, y hasta 3 y 4 metros de altura. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en esta parábola? El reino va a crecer. Estoy plantando quizás en estos 12 discípulos, pero va a crecer, no solamente va a ser 12, porque el primer sermón de Pedro, ¿saben cuántos fueron? 5,000, luego 3,000, y miles, y miles, y miles, y miles, y millones, y millones, y millones. Crecieron y crecieron y crecieron, hermanos. La iglesia siguió creciendo y creciendo. El libro de los Hechos nos narra esto. Fue tanto así que empezó una persecución. La primera persecución, empezamos con Nerón, luego viene Diocleciano, Dionisiano, o sea, fueron terribles las persecuciones, pero ¿qué pasaba cuanto más los perseguían a la iglesia cristiana? Más crecían, más crecían. Pero dice Jesús que en sus ramas van a ser un nido. ¿Quién? Las aves. ¿Y a qué estás hablando Jesús? Entendamos el contexto. Mateo 13:4 hemos leído. Dice, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y las aves o los pájaros que hicieron, vinieron, se las comieron. Y usa otra vez las aves. ¿Y quiénes son las aves? Jesús mismo lo interpreta. 19, Mateo 13:19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, ¿qué dice? Viene el maligno. Las aves representan aquí a ¿quién? El maligno. O sea, estás diciendo Jesús que el reino es como esa semillita de mostaza que crece y su árbol es grande, pero las aves van a hacer su nido dentro de la iglesia. Sí. ¿Y quiénes son las aves? ¿El maligno? Oh, Jesús está diciendo que el maligno va a entrar en la iglesia. Sí. Y no es que va a entrar, ya ingresó. Ya está. Ahora no voy a decir que el que está a tu lado, porque si no lo vas a mirar raro, ¿no? En verdad, miren hermanos, el crecimiento del reino es rápido y grande, que dará oportunidad a Satanás, las aves, a hacer su nido dentro de algunas ramas de la iglesia. La misma historia nos dice. Este es un estudio que está ya grabado, está en Spotify, en YouTube y en Facebook, de las iglesias de Apocalipsis, y tengo un resumen. Aquí están las 7 iglesias, el elogio, la crítica, la instrucción y la promesa. Pero nos vamos a enfocar en la crítica.
O sea, pasaron 67 años. Estamos hablando de esto que se escribió entre el 95 y 100. Jesús ascendió al 33 y digamos, 67 años pasaron. Ya no tienes amor. Tolera las inmoralidades. ¿Te acuerdas de Jezabel que se metieron en adulterio? La iglesia, estamos hablando, tolera la idolatría y la inmoralidad. Una iglesia muerta, vacía, hermanos. Una iglesia, y estamos viviendo esto, la iglesia indiferente. ¿Y qué les dice? Miren, la instrucción. Mira, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, 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 el juicio está cerca. O sea, pasaron 67 años y el enemigo ya hizo su nido. Ya las iglesias se distorsionaron, ya permitieron que una mujer dentro de la iglesia esté profetizando, y no solamente profetizando, cometían inmoralidades sexuales dentro de la iglesia. O sea, Jesús dijo, eso es el reino. Y si por ahí tú dices, ¿cómo es posible que en esa iglesia pase eso? Pues no has leído la Biblia porque Jesús lo dijo. Y lo advirtió. Y no te tienes que sorprender. Al contrario, mantente firme. Porque Pablo dijo, el que piense que esté firme, cuide que no caiga. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sin ir muy lejos. ¿Pero qué pasó? Esto fue la etapa de la primera persecución, vino la segunda, la tercera, lo voy a resumir por el tiempo. En el año 313, este emperador llamado Constantino, se dice en la historia que habían millones, el imperio romano que se extendía por la parte de Europa, el norte de África y la parte de Asia, era tan grande la iglesia que Constantino dijo que si nos declaran la guerra, perdemos. Entonces, en lugar de tenerlos como enemigos, ¿qué lo tenemos? Como amigos. Y hasta ese momento le decían, si tú quieres ser cristiano, mira, te van a llevar a la cárcel, te van a perseguir. Y muchos decían, yo sí quiero tener la vida eterna. No importa si me llevan a la cárcel, no importa si me quitan mis cosas, prefiero a Cristo. El Curios es mi Señor Jesucristo. Y Constantino fue hábil, porque para mí no fue, no sé, ¿cómo diríamos? Un héroe, para mí fue un villano, ¿no? Aunque algunos discuten eso, si fue héroe o villano, porque para mí Constantino paganizó el cristianismo, o viceversa, cristianizó el paganismo, porque a partir de ahí cesó la persecución, dirían, amén, no, entraron los intereses personales, porque dijeron que los pastores como vivían de ofrendas, dijeron, entonces ahora el Estado les va a pagar, y los vamos a llamar obispos, y después de los obispos los llamaron sacerdotes, y luego vinieron el Papa. Los romanos tenían su panteón de dioses, ¿y qué hicieron? Lo vamos a volver los santos. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, empezó la adoración a María, 463, no adoraban a María. El 606, el Papa, el primer Papa, y luego viene el rosario, y luego viene la misa por los santos, o se oficializa la misa, luego viene la infalibilidad del Papa, luego viene que los sacerdotes, antes se casaban hasta el año 1000, después del año 1000 ya no pueden tener familia, viene la institución del rosario, como les dije, y viene ahora el tema de la hostia, la transubstanciación, diciendo que este es el cuerpo, la sangre de Cristo, y les quitan, por el año 1400 ya, el vino que les daban de la Santa Cena, que nosotros tomamos acá, al pueblo. Por eso que si tú vas a una iglesia católica, ya no te dan el vino, solo te dan la hostia. Pero en cambio acá tenemos el pan y el vino. ¿Se dan cuenta? Poco a poco, hasta el final, el enemigo entra y el cristianismo decae. Hasta la Reforma, ¿no?, que se conoce en el año 1517, surge y todo. Y es por eso que cuando alguien dice, ¿y de dónde es su iglesia? Amigos, del libro de los Hechos. No, ustedes no tienen iglesia, dicen, ¿no? Y ahora la iglesia católica nos llama los hermanos separados. No sé si ustedes han escuchado ese nombre. Los huérfanos. ¿Qué más nos dicen? Escuché eso, decía, cuidado que católico ignorante, futuro protestante. ¿Han escuchado eso, hermanos? No, tengan cuidado. ¿Qué? Tendrían que conocer la historia. Iba a crecer tanto, miles, millones de personas, pero Satanás iba a poner ahí su nido. Eso es lo que sucedió en la historia. Pero tristemente,
considero en este año que la historia se vuelve a repetir dentro de las iglesias evangélicas, tristemente. Yo creo que un año puse los 500 años de la Reforma y dije, la iglesia necesita otra reforma. Y casi me caen algunos pastores y me dicen, ¿cómo vas a decir eso? Sí, necesita otra reforma. Porque si ustedes vieran lo que sucede en otros países, en otros lugares, si ustedes criticaban, o la iglesia evangélica criticaba las indulgencias en el tiempo de la Reforma, hoy hay iglesias que cobran por oraciones, que cobran por pañuelos ungidos, por rosas ungidas, por aceites ungidos. Es lo mismo, ¿o no, hermanos? Hablan del Papa, y ahí a los pastores parecen Papa, los idolatran a los pastores. ¿O me equivoco, hermanos? No, o sea, realmente estamos en una misma situación y entre comillas son, sí, cristianas, evangélicas, pero Dios nos dice, tengan paciencia, va a haber un juicio, va a haber el final, pero eso es lo que iba a venir. O sea, no te extrañes, eso es el reino de los cielos iba a venir. Mire, ahora la parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Y aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y ahí está hablando otra vez de la corrupción, ¿no? O sea, la levadura era usada en un sentido para el pecado, pero acá puede ser del reino, pero que esponja, llega a distorsionar. Y el versículo 34 dice, Jesús siempre usaba historias, ilustraciones como esas cuando hablaba de las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. No solamente el contexto inmoral entró, ya si hablamos de la iglesia católica, yo tengo un estudio justo en el libro de Hechos, saqué los 6 peores papas, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Papas que hacían hasta orgías, hermanos, ¿ah? Papas, ¿ah? No estoy hablando de sacerdotes. No solamente entró la inmoralidad, entró la corrupción, porque se llamaba la simonía, de donde viene de Simón, que empezaron a comprar puestos de sacerdocio o lugares de ser sacerdotes para recibir más ofrendas, ¿no? Y es igual hoy día, hermanos. Si criticamos a ellos, inclusive el Papa actual está enfrentando las denuncias de miles, no solo un niño, miles de niños y niñas que han sido abusados, ¿no? Ustedes han visto esas denuncias que hay, abusados sexualmente por sacerdotes. Pero ahora digamos, eso es la iglesia católica. Pero la iglesia cristiana, tristemente, no se salva, hermanos. Lamentablemente. Denuncias de corrupción, de dinero mal usado, mal habido. Denuncias, denuncias y denuncias. Ahora tú dices, me rasgo las vestiduras. Y si tú dices, por eso no quiero ir a la iglesia. Error. Es el hombre que falló, Dios no te falló. Es el hombre que comete errores porque es pecador, pero Dios no te ha fallado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un remanente, Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo que le teme, Dios tiene personas que tienen temor de Dios. Y así que no nos desanimemos. Sigamos perseverando y sigamos adelante. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La parábola del trigo y la maleza es explicada. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa y sus discípulos le dijeron, miren sus discípulos, yo me imagino a los discípulos, ¿no? Cuando Jesús hará la parábola y todos se quedan así y sus discípulos, y después cuando están solos, Jesús, explícanos la historia, ¿no? De la maleza del campo. Y Jesús respondió, versículo 37, el Hijo del Hombre es el agricultor de la siembra, que siembra, la buena semilla. Claro. 38. El campo es el mundo. Y ahí va la clave para interpretar esta parábola. Y lo he remarcado. No es la iglesia. ¿Qué es? El mundo. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa la gente del reino. Y la maleza representa las personas que pertenecen al maligno. 40, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así... ¿Qué pasó? ¿Nos hemos pasado uno? Me falta uno, ¿no? El 39, ¿qué dice? Algo hecho. Préstame por el celular.
Algo he apretado antes. Bueno, si ustedes tienen ahí su Biblia, y el enemigo que sembró la maleza entre el trigo, ¿qué dice? Es el diablo. Y la cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Jesús claramente nos dice, y el 40, y tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será, ¿cuándo? ¿Ahora? No, en el fin del mundo. 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Ojo, dentro de las iglesias, Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Todos aquellos que hacen lo malo o que conducen a hacer lo malo, ya sea del mundo o dentro de la iglesia, y especialmente dentro de la iglesia, tengan cuidado. Jesús habla. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio. Y ese juicio no es algo como, el infierno es mentira, como dicen. No, es un juicio real, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, la interpretación de Jesús es: el agricultor que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, Jesús; el campo, el mundo; la buena semilla, la gente del reino; la maleza, las personas que pertenecen al maligno; el enemigo, el demonio y los falsos maestros; y la cosecha, el final de los siglos; y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Miren qué bueno que Jesús nos da la interpretación de esto. No tenemos que darle más vueltas, pero sí, 42. Y los ángeles, dice, los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esto es otro de los temas que a muchos no les gusta escuchar. No puedes hablar del infierno, por favor, habla del amor. Jesus, peace and love. Sí, pero Jesús está hablando acá del infierno. Jesús está hablando del horno ardiente. Y el horno ardiente, todos conocían a Daniel cuando le echaron eso. Y hay llanto y rechinar de dientes. Hermanos, el juicio es una realidad. No podemos dejar de hablar del juicio. Obviamente, cuando el texto lo diga. Y el texto lo está resaltando aquí. Y nunca nos olvidemos que el Evangelio es gracia. Sí, pero también hay leyes, ¿no? Ahí era la palabra plural. Y leyes, normas que tenemos que cumplir. Es amor, sí, pero también hay un juicio, dice el Evangelio. Esa afirmación, eres hijo, pero también condenación. ¿Entienden, hermanos, ese balance? Que no queremos distorsionar. Yo sí sé, es gracia inmerecida, yo lo sé, soy salvo por gracia. Pero también dice Jesús, si ustedes realmente me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, también hay normas, hay leyes que tenemos que obedecer. Sí, Dios me ama con un amor ágape, pero también dice que va a haber un juicio. Sí, me afirma que soy su hijo, sí, pero cuídate todavía, porque hay una condenación. Sí, ya, pero todavía. Y el versículo 43, y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír. ¿Qué significa? Está atento, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, oye, escucha, hermano, escucha. Escucha. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Primero, la religión y la falsa religiosidad son los mayores engaños del enemigo dados a la humanidad. Tristemente, hermanos, muchos caen en eso. Y número 2, el reino crecería tan grande que daría lugar a que se anide la corrupción en su interior. No te sorprendas si por ahí escuchas denuncias, hermanos. Eso iba a pasar. Y número 3, el reino de Dios y la salvación es gracia inmerecida, pero también juicio merecido. Para entender el balance. Rechazas la gracia, rechazas el evangelio, no quieres escuchar, bueno, va a haber un juicio merecido. No es que no tuviste oportunidad, tuviste oportunidad. Lamentablemente, recordemos lo que dice Juan, que Dios en Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19, ¿no? Ya conocen el texto de 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero luego dice, Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo, para rescatarlo.
Pero también dice, y aquel que no ha creído, ya es condenado. No dice, va a ser condenado, mira, en el futuro. No, ya es condenado. Ya es. Así que, si tenemos la salvación, dale gracias al Señor, porque te alcanzó. Pero si hay algunos que todavía no han escuchado el mensaje, habla. Pero cuídate de ser religioso, cuídate, y más bien, que tus frutos, que los dones que el Señor te ha dado, que estos frutos sean útiles acá para esta iglesia, para esta obra. Que el año 2023, hermanos, puedas poner en actividad lo que Dios te ha dado. Y esos frutos sean agradables aquí en la obra del Señor. Oremos en ese sentido, hermanos. Oramos, le pedimos al Señor que el Señor haga su obra para que muchas personas sean bendecidas a través de los dones que el Señor te ha dado. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias una vez más. Sabemos que tú explicaste cómo sería el reino de los cielos, cómo es tu reino. Y a veces nos sorprende cuando surgen denuncias, problemas, y a veces por las redes sociales nos sentimos avergonzados por tantas cosas que vemos a nuestro alrededor. Pero para nosotros que entendemos tu palabra, sabíamos que eso iba a venir. Tú sabías que iba a venir. Que son iglesias que tienen nombres de cristianos, pero no reflejan a Cristo. Y que hay muchos cristianos que todavía no te conocen, amado Señor Jesucristo. Y aún hay misioneros que no conocen tu misión. Y hay iglesias que no te dan la gloria. Pero nosotros, Señor, ayúdanos a no solo mirar o criticar o querer hacer el trabajo que a ti te corresponde de juzgarlos o de arrancar el trigo y la cizaña, sino de con mucho temor y humildad acercarnos a ti y pedirte, Señor, hoy que uses nuestras vidas, que si has puesto dones en nuestras vidas sean para tu servicio acá en esta obra, en esta iglesia, para cumplir tu misión, para extender tu reino, que seamos parte de la solución y no parte del problema, que seamos, Señor, de bendición en el lugar donde tú nos estás plantando o colocando, que seas tú glorificado a través de nuestras vidas, que el amor, que es un fruto, sea lo que más se vea a nuestro alrededor. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. ¿Qué? Esa palabra.